los televidentes, radioyentes e internautas en este día, lunes 20 de abril, cuando por la gracia de Dios venimos para estudiar juntos la lección titulada Imperios Sucesivos para este día, en el contexto de la primera visión de Daniel, que es el título que el autor le puso para toda la semana. Donde quiera se encuentre, les deseo muchas bendiciones. Gracias por su sintonía. Quisiera agradecer, como siempre, el que ustedes sigan orando por este ministerio y en la medida en que el Señor se los impresione, también lo apoyen con sus diezmos y ofrendas. Si ese es el caso este día, aquí está en la pantalla las maneras de cómo usted puede aportar recursos del Señor para que la obra de Dios en este ministerio no se detenga, más bien avance, siendo cabeza y no cola. Ahí está, hermanos, cómo usted puede enviar diezmos, ofrendas y donaciones especiales. Puede hacerlo a través del correo postal al P.O. Box 669 Shepherd, Texas 77371. Puede hacerlo también por medio de la aplicación Cele, utilizando el 214-881-4029. Regístralo en sus contactos como Iglesia Advenimiento. Por supuesto, puede llamar a ese número y darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. E igualmente, puede ir a paypal.com y con su tarjeta de crédito o débito, ahí también enviar esos recursos. Esto lo pueden hacer aún desde el extranjero, desde cualquier parte del mundo. Pueden ustedes aportar aquí diezmos, ofrendas, donaciones especiales. Tenemos un plan, hermanos, de expandir la obra a México, El Salvador, Colombia y a donde Dios quiera. Tenemos el deseo de que este mensaje, a través de la salud, pueda ser llevado a muchas partes. Donde quiera Dios impresione a alguien para donarle al ministerio una propiedad, un terreno, registraremos el ministerio en ese lugar y luego estableceremos allí con obreros, médicos, misioneros, con personas que amen a Jesús y quieren hacer la obra de atender a los enfermos. Estableceremos allí centros de avanzada. Hermanos, Dios nos está impresionando para hacer esta obra porque Él muy pronto viene. Y el tiempo que tenemos para trabajar es muy poco. Así que si usted quiere unirse a nosotros para apoyarnos con recursos, no duden en hacerlo. Y como dije, de la pantalla tome las diferentes opciones o comuníquese con nosotros desde cualquier parte del mundo al WhatsApp más 1-214-881-4029. Y ahora, para escuchar más talentos, vamos a dejar que Yamily Álvarez, desde Yuchipay, nos presenta el versículo de memoria. Adelante, Yamily. El versículo para memorizar del día lunes 20 de abril se encuentra en el libro de Efesios, el capítulo 6 y el versículo 10, y dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vuelvo y lo repito. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Después de haber escuchado tan hermoso versículo, hermanos, ¿qué les parece? Si también les anuncio dónde estaré predicando este próximo sábado, para que hagan planes los que vivan cerca de este lugar y puedan venir a adorar a Dios con nosotros. Estaré predicando en la ciudad de Tampa, en la Iglesia del Evangelio Eterno, en el estado de Florida. El hecho de proclamar la verdad Tampa presente. Tendré que preparar a un pueblo para la venida del Señor, desde las 9 de la mañana en adelante, hasta las 3:30, creo, no sé, pero serán 3 mensajes los que impartiré, 2 por la mañana y otro por la tarde. ¿Dónde está la Iglesia del Evangelio Eterno en Tampa? En el 4403 North Hubert Avenue, Tampa, Florida, 33614. A lo mejor no pronuncio muy bien esa palabra, Hubert o Hubert, yo no sé cómo sé. Pero ya la voy a ver bien y la digo la próxima correctamente. Por ahora lo escribo, lo digo como lo leo. 4403 North Hubert Avenue, Tampa, Florida, 33614. Allí estaré predicando este próximo sábado. Invito a los hermanos de Orlando, de Sarasota, los lugares cercanos a Tampa, para que vengan. Allá en Cape Coral hay hermanos, pero yo sé que ya tienen su iglesia. Pero si alguno de ellos quiere venir para que nos veamos y nos saludemos, les invito para que vengan a Tampa y nos gocemos en el Señor. Si hay alguno de Jacksonville o de otro lugar por ahí que le quede relativamente cerca para venir, le invitamos, hermano, hermana, para que nos juntemos y adoremos juntos a Dios este próximo sábado que el Señor nos da, como es
el 25 de abril. Y ahora, mi querido pastor Joselito Rentería está listo vía Zoom para compartir con nosotros el estudio de la lección. Pastor Joselito, bienvenido. Pastor, buenos días, buenas tardes. Pues gracias por la invitación. Me siento agradecido con Dios por este momento para estudiar la palabra del Señor. Qué buena oportunidad nos da el Señor en este día. Un saludo a todos nuestros hermanos, a toda la iglesia, a todo el pueblo de Dios, a todo aquel que busca pues el pan de cada día, como es la palabra del Señor, a través de los estudios de la lección, de la verdad presente, la iglesia de Venimiento, pues siempre busca el pastor la manera de alimentar al pueblo. Así es de que hoy no es la excepción. Dios es bueno y nos da este gran privilegio. Así es de que pues un saludo para todos. El Señor les bendiga. Vamos a comenzar como siempre este estudio pidiendo la bendición del Señor y su dirección también. Así es de que les invito a todo aquel que pueda, pues acompáñenos a hacer esta oración. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias en esta mañana, Señor, en este día, porque se nos concede por su gracia la vida, la salud y la oportunidad y el privilegio, Señor, de estudiar su palabra. Le pedimos que el estudio de esta lección, que es impartida, Señor, para su pueblo, pueda ser una bendición para nosotros y para ellos también. Gracias, porque aún con libertad, Señor, se puede predicar este evangelio. Ayúdanos a aprovechar el tiempo mientras es de día, porque sabemos que vendrá la noche cuando nadie podrá obrar. Bendiga a su pueblo, Señor. Lancha la tierra y bendiga este ministerio como lo ha estado haciendo hasta hoy. Y gracias, Señor, por su gran misericordia y bondad que tiene para con nosotros. Pedimos que su palabra en esta mañana hable a nuestro corazón, su Espíritu Santo, Señor, la haga resplandecer en nosotros, Padre, y que pueda alumbrar nuestras vidas cada día. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como dije, imperios sucesivos. Así el autor de la lección ha titulado el estudio de hoy. Es la continuación de lo que ayer estuvimos estudiando sobre Daniel 7. Hermanos, ¿qué quería enseñarle el Señor a Daniel con aquellas bestias que miró? Justamente esto que el autor le ha puesto como título: imperios sucesivos que vendrían en la historia. Pastor Joselito, ¿cuál fue la primera de las 4 bestias y qué imperio representaba? Así es, vamos a ver qué imperio representaba la primera bestia, según lo dice la palabra del Señor. Daniel, capítulo 7, versículo 4. Vemos la primera bestia que él ve saliendo del mar. Dice que la primera era como león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiestas sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Bueno, esta es la primera bestia que el profeta Daniel ve salir del mar, ¿no? Y sabemos que representa Babilonia, nos lo dice claramente el libro de Jeremías, capítulo 50, 17. Así que vayamos a Jeremías, capítulo 50, versículo 17. Y el profeta Jeremías nos va a dar un poquito más acerca de esto. Jeremías 50, 17 dice de esta manera: rebaño descarriado de Israel, leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primeramente. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Aquí tenemos que el rey de Babilonia representaba a esa primera bestia, o sea, el imperio babilónico representaba la primera bestia. Habacuc 1, 6 y 8 también nos dice la palabra del Señor que nos habla acerca de este mismo punto. Dice, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas,
que se apresuran a devorar. Aquí tenemos en estos profetas, aparte de Daniel, Jeremías y Habacuc, nos están declarando que ese primero reino, esa primera bestia que Daniel ve salir del mar también, la vio como un león que tenía alas de águila. Ese es el imperio babilónico. De esa manera se identifica la escritura como primer imperio Babilonia, esa bestia semejante a un león, representaba ese poder, ese imperio que se levantó en tiempos del pueblo de Israel, cuando Israel fue llevado cautivo. Babilonia estaba tomando dominio sobre aquel entonces, y pues ya sabemos en la historia de Daniel cómo es que Babilonia se fue levantando poco a poco, y el Señor permite que esos imperios se levanten porque tiene un propósito que cumplir. Vamos a ver más adelante si Babilonia cumplió el propósito de Dios, pero podemos ver aquí que ese es el primer imperio que se ha levantado. Estaremos viendo los otros imperios también más a continuación. Ahora nosotros hemos visto, por los versículos que nuestro pastor ha leído, los significados de las 4 bestias, empezando por la primera. Este león, hermanos, con las alas arrancadas, no es otra cosa que Dios quitándole la arrogancia a Babilonia, dándole un corazón de hombre. No es otra cosa que humillándolo y cambiándolo internamente. Esto se cumplió en Daniel 4, cuando Dios derribó el orgullo de Nabucodonosor y lo hizo reconocer que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. Hermanos, Dios levanta imperios, pero también los humilla cuando se exaltan contra él. Babilonia no cayó primero por enemigos externos, cayó porque se llenó de orgullo delante de Dios. Jeremías lo ha dicho bien claro. Hermanos y hermanas, Israel también le pasó lo mismo. Dios explica por qué Israel fue destruido. Miren, Asiria destruyó el reino del norte y Babilonia terminó de quebrar a Judá. Y ambos son representados por leones devoradores. También Israel, hermanos, no cayó por debilidad militar, cayó por infidelidad espiritual. Se apartaron del pacto, adoptaron prácticas paganas, rechazaron la voz profética. El mismo león, Babilonia, que en Daniel es poder político, en Jeremías es instrumento de juicio. Dios usa imperios aún para disciplinar a su pueblo. Por eso vemos que en Habacuc aparece como instrumento del juicio. Allí levanta a los caldeos el Señor, nación cruel, con caballos más ligeros que los leopardos, para castigar a las naciones e incluyendo a su pueblo. Dios le dice a Habacuc, que preguntaba por qué había tanta maldad. Dios le dice, porque estoy levantando a Babilonia. Hermanos y hermanas, Babilonia se caracterizó por ser un imperio cruel y terrible, rápidos como los leopardos, feroces como los lobos nocturnos y veloces como las águilas buscando la presa. Prácticamente es el mismo lenguaje de Daniel 7. León, águila, bestia feroces. Todo apunta al mismo poder, Babilonia. Estos 3 pasajes que hemos leído juntos revelan una línea poderosa. Babilonia como imperio poderoso levantado por Dios. Babilonia como instrumento de juicio contra un pueblo infiel. Y Babilonia como respuesta divina ante el pecado persistente. Esto nos dice, hermanos, que Dios no solo juzga al mundo, también juzga a su pueblo primero. Y cuando el pueblo abandona la verdad, Dios permite aún la presión externa para despertarlo. Hermanos y hermanas, el león no vino primero a destruir, vino porque el pueblo dejó de escuchar a Dios. Babilonia no es solo un imperio histórico, es un patrón de cómo Dios trata con la rebelión. Si Dios no escatimó a su propio pueblo, ¿ustedes creen que va a ignorar la infidelidad de hoy?
Por eso es que debemos nosotros humillarnos delante de Dios, porque se ve que Dios levanta imperios y algunas veces para castigar a su mismo pueblo, no para destruirlo, sino para hacerlo despertar. El don de profecía dice: Babilonia no cumplió el propósito de Dios. Y cuando llegó su tiempo, este reino de orgullo y poder, gobernado por hombres del más alto intelecto, se quebrantó y destrozó, impotente. Cristo declaró: separados de mí nada podéis hacer. Los ilustres estadistas de Babilonia no se consideraban dependientes de Dios. Pensaban que ellos habían creado toda su grandeza y exaltación. Pero cuando Dios habló, fueron como la hierba que se seca y la flor que se marchita. Solo la palabra y la voluntad de Dios permanecen para siempre. Así nosotros vemos que el don de profecía también hace saber de cómo, aunque Dios levante los imperios, como dije en el comentario anterior, el Señor también los hace cesar, los hace desaparecer. Así que, Pastor Joselito, para seguir avanzando en la siguiente pregunta, ¿cómo fue descrita ahora la segunda bestia y qué imperio representaba? Claro que sí, vamos a ver el libro de Daniel mismo, ahí en el capítulo 7, versículo 5, y veamos el siguiente imperio, representado por una bestia semejante al oso. Dice así la escritura: aquí otra bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Bueno, ya todos sabemos que el siguiente imperio fue Medo-Persa. Los medos y los persas se levantaron como imperio, también representados aquí por el oso. Cuando dice la escritura que de un costado se levantaba más que del otro, significa que un imperio era más fuerte que el otro. Y pues de esa manera el profeta sigue viendo los imperios pasando como en esta visión, uno tras otro, aunque cada uno tuvo su tiempo, su periodo, ¿verdad? Ahora está viendo el segundo imperio que sucede a Babilonia. Y ya conocemos la historia, cómo es que cayó Babilonia. Como el pastor mencionó, se exaltó el Señor hasta que Babilonia tuvo su fin, aunque Nabucodonosor pensaba que, o quería más bien él, que su imperio durara para siempre. No era así. La palabra del Señor había dictaminado los tiempos y las razones en los cuales los imperios iban a tener su oportunidad. Aquí nuevamente pues podemos ver al oso, esa bestia semejante a un oso, como dice la escritura. El profeta la ve de esa manera, representando al imperio de los medos y los persas. Ese es el imperio que representaba esta segunda bestia, representada por el oso. Se alzaba, dice la profecía, de un costado más que del otro. Esto, mis hermanos, no es un detalle decorativo, sino que indica desigualdad dentro de aquel imperio, dentro del reino, porque los medos fueron primero, pero luego los persas dominaron sobre ellos. Un nombre clave aquí es Ciro el Grande, quien consolidó el poder persa por encima de los medos. Así que el hecho de que se alzara de un costado más que del otro era para indicar la superioridad de los persas sobre los medos. Hermanos y hermanas, este imperio no era un reino uniforme, era una alianza, pero con un lado más fuerte que del otro. Por eso dice que él se alzaba de un costado más que del otro, esta bestia. Pero las 3 costillas en su boca representan los reinos conquistados. Cuando los medos y persas surgieron en la historia como imperio, estos inmediatamente derrotaron a 3 potencias, como fueron Lidia, la misma Babilonia y Egipto. Por eso aparecen esas 3 costillas en su boca, como que ya los había devorado. Y así fue porque se le dijo: levántate y devora mucha carne. Hermanos, ese no era un consejo humano, esa era una orden permitida por Dios. Dios permitiéndole al imperio medo-persa que se expandiera militarmente de una manera agresiva, que dominara territorios. Era un poder imparable en aquel momento.
Medo Persia fue tan veloz como Babilonia, pero fue más pesado, más brutal y más aplastante. ¿Por qué compararlo con un oso? ¿Por qué simbolizar a los medo-persas con un oso? Porque el oso tiene una fuerza bruta, tiene un movimiento pesado, pero es devastador. Y el oso persiste en la conquista, a diferencia del león, que era elegante y rápido. El oso representa poder que aplasta, pero sin refinamiento. Y así, hermanos, nosotros vemos a este imperio surgiendo en la historia. Dios permitiéndole que se levante, usándolo como instrumento en sus planes proféticos. El mismo Dios que permitió que Babilonia se levantara y cayera, ahora levanta a los medos y persas para ocupar su lugar. Oh, hermanos y hermanas, escuchemos esto con mucho cuidado. El oso no se levantó por casualidad, se levantó porque Dios se lo permitió. Y eso nos dice que Dios controla los imperios. Y si Dios controla los imperios, también va a controlar los eventos finales. No tenga usted miedo a los eventos finales, porque el Dios que controló a Babilonia, controló a Medo-Persia, controlará al rey del norte y controlará también a esa segunda bestia de Daniel 13 que impone la ley dominical. Hermanos y hermanas, Dios tendrá el control de los eventos finales. Como Babilonia cayó, Medo-Persia, la historia registra que también cayó, porque ningún poder humano es eterno, solo el reino de Dios es el que permanece. Así que, Pastor Joselito, vamos al don de profecía. ¿Qué le parece si lee los 2 párrafos a continuación? Claro que sí, pastor. Dicen de esta manera: se ha permitido a toda nación que ha ascendido al escenario de la historia que ocupe su lugar en la tierra para ver si va a cumplir o no el propósito del vigilante y santo. La profecía ha anunciado el levantamiento y la caída de los grandes imperios del mundo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. La historia se repitió en cada una de ellas, lo mismo que con las naciones menos poderosas. Cada una tuvo su periodo de prueba, fracasó su gloria, se marchitó, perdió su poder y su lugar fue ocupado por otra. Esta cita la encontramos en el libro de la Educación, página 160. Y sigue diciendo aquí la lectura: aunque las naciones rechazaron los principios de Dios y provocaron con ese rechazamiento su propia ruina, es evidente que el propósito divino predominó y se manifestó en todos sus movimientos. Qué interesante cómo Dios tiene el control de las naciones. Podemos ver aquí que a cada una se le dio su oportunidad y su privilegio de conocer al Dios y reconocerle como al Dios que gobierna sobre el mundo, sobre el universo. Pero estas naciones decidieron hacer a Dios a un lado y de esa manera terminaron su historia, perdidas y para siempre. A Babilonia se le concedió con gran poder milagroso a través de sus fieles, de los fieles de Dios, como era Daniel, los 3 amigos, reconocer a Dios como el gobernador del universo. A Medo-Persia igualmente. Y Grecia tenía la historia de Babilonia y de Medo-Persia, y sin embargo, estas naciones decidieron, pues, hacer a Dios a un lado. Y aquí dice, como dice aquí el Espíritu de Profecía, Dios les permitió ascender, y así como ascendieron, descendieron también. Terminó su tiempo, terminó su historia. La profecía no se equivocaba. Dios había determinado que estas naciones le conocieran. Pero en el momento que negaron al Dios de los cielos, hermanos, para ellas se dictaminó su tiempo. Y una tras otra sucedió otra. Y ahora pues la historia, la profecía sigue avanzando en nuestro tiempo. Y aunque quisiéramos pues mostrar en la escritura de la profecía cómo estas naciones aún tendrán su momento en las que vivemos, ya sabemos cómo terminará el fin de todas estas naciones. Yo no entiendo cómo es que, al igual
Egipto, Babilonia, Medo-Persa, a través de estas naciones poderosas de la antigüedad, Dios le mostró al mundo quién era Él. Y aún el mundo hoy sigue negándolo. Interesante los prodigios, las señales que Dios hiciera en ellas a través de sus siervos. Y ellas, el mundo, sigue decidiendo rechazar a Dios. De esta manera las naciones se han levantado y se han caído. Hasta hoy estamos viendo a Babilonia y los Medo-Persa. Y ahora, bueno, pues seguimos con la historia de la profecía. Así como hemos estado viendo estos dos imperios que se han levantado, tenemos un tercer imperio. ¿Y qué elementos peculiares caracterizaban a la tercera bestia que representaba a Grecia? Bueno, nosotros vemos, hermanos, en Daniel 7, versículo número 6, que dice lo siguiente: después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Hermanos y hermanas, como el pastor Joselito lo ha mencionado, esta tercera bestia es Grecia. Es el imperio griego, encabezado por Alejandro el Grande, o Alejandro Magno, como también fue conocido su emperador. Este reino, simbolizado aquí por esta bestia semejante a un leopardo, es el mismo reino simbolizado en Daniel 2, o en la estatua, por el vientre y los muslos de bronce. ¿Por qué a Daniel Dios se lo hace ver o se lo presenta semejante a un leopardo? Porque el leopardo representa una velocidad natural, una agilidad estratégica y ataques precisos y letales. Por esto, hermanos, es semejante a un leopardo. Aquí nosotros vemos que se intensifica todavía más el detalle cuando dice que las alas que tenía eran 4 alas de ave. Si Babilonia tenía 2 alas, Grecia tuvo 4, indicando una velocidad superior, sobrenatural. Conquistó doblemente en cuanto a la velocidad, a la rapidez, los reinos que habían a su paso. Alejandro el Grande, hermanos, conquistó todo el imperio persa, desde Grecia hasta la India, en tan solo 10, 12 años, algo sin precedente en la historia humana. Pero nosotros vemos que es semejante a un leopardo, que tiene estas 4 alas de ave en sus espaldas, pero también tiene 4 cabezas. Y aquí, hermanos, lo que nos está diciendo es cómo este reino sería dividido. Y justo sucedió después de la muerte de Alejandro el Grande. Su imperio no pasó a un heredero fuerte como él. Se dividió en 4 generales: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Ellos se repartieron el imperio. Ellos fueron las 4 cabezas de las divisiones del imperio. Oh, hermanos, pero dice que le fue dado dominio a este poder. Y esto es clave. Porque no dice que lo tomó por sí mismo. Dice que le fue dado. Dios sigue siendo, hermanos, el que tiene el control de la historia. Dios sigue siendo el soberano. Dios sigue al control. Hermanos y hermanas, Babilonia, si queremos todavía hacer como una recapitulación, fue un poder glorioso, pero orgulloso. Medo-Persia fue un poder con una fuerza aplastante. Grecia fue un poder con una velocidad impresionante. Cada imperio con una característica distinta, pero todos estuvieron bajo el control de Dios. Oh, mis hermanos, hoy en día el mundo admira la velocidad, pero Dios revela la fragilidad. Las potencias, los gobernantes se sienten amos y señores. Ahora, quien tiene
armas nucleares, las mejores, se cree poderoso. Hoy en día, el que tenga armas químicas, ese se cree grande. Hoy las potencias, hermanos, se evalúan en base a su poderío militar. Pero cuando le toque a Dios juzgar a cada potencia, se va a revelar su fragilidad. Mire que Alejandro el Grande, que estaba al mando del imperio griego, conquistó al mundo siendo bien joven. Pero mire, a los 32 años murió. Su imperio se fragmentó inmediatamente. Oh, hermanos y hermanas, en la vida podemos avanzar muy rápido, como Alejandro el Grande, y podemos lograr muchas cosas en tan poco tiempo. Podemos conquistar muchísimas cosas de una manera rápida en la vida. Pero recuerde que si todo eso se hace sin Dios, pronto se va a desmoronar. Y cuando se desmorone, nos vamos a desmoronar con eso también. Esto es una alerta. Hermanos y hermanas, el leopardo corrió rápido, pero no pudo sostener lo que conquistó. ¿Por qué? Porque el éxito sin Dios, hermanos, es temporal. Alejandro se desmoronó a los 32 años y su reino no se pudo sostener. Pronto se dividió. ¿Cuál es el mensaje ahí? Dios, lo que se hace sin Él, se desmorona pronto. Lo que se hace sin Él, no prevalece. Lo que se hace sin Él, no permanece. Cuando no cumplimos con el propósito de Dios, hermanos y hermanas, aunque sintamos que bien rápido vamos avanzando, no lo disfrutaremos por mucho tiempo. Solo con Dios las cosas se disfrutan. Solo con Dios las cosas permanecen. Solo con Dios las cosas que podamos lograr alcanzar en la vida realmente traen felicidad. Así que así nosotros vemos los imperios sucesivos, todos bajo el control de Dios. Pero ¿cómo cierra el don de profecía, pastor? Sí, nos da la lectura también aquí en The Youth Instructor, 29 de septiembre de 1903, dice de esta manera: si todos estos reinos hubieran mantenido siempre el temor del Señor delante de ellos, se les habría concedido sabiduría y poder, lo cual los habría unido y mantenido fuertes. Pero los gobernantes de los reinos del mundo hicieron de Dios su fortaleza solo cuando estaban acosados y perplejos. Se vieron obligados a recurrir a aquellos cuyas mentes estaban iluminadas por la luz celestial para obtener explicación a misterios que ellos no podían comprender. Así es, realmente lo que dice el Espíritu de Dios es una gran verdad. La historia juzga por sí misma el fin de esos imperios y sigue juzgando, y está como una lección para las naciones de hoy en día. Pero parece que las naciones, al igual que los imperios, siguen su curso sin poner su vista en el Dios del cielo. Como dice aquí el Espíritu, decía, solamente recurrieron al poder divino cuando tenían un problema que resolver, cuando no había manera, cuando no había manera humana como buscar sabiduría. Tenemos a Egipto, tenemos a Dios ministrando la comida para el mundo en aquel tiempo a través de José. Tenemos a Babilonia con Daniel y los tres amigos ahí también enseñando lecciones de que había un Dios en el cielo que gobernaba. Y la historia de Babilonia es interesante porque podemos ver que Dios tuvo una relación con Nabucodonosor muy, muy cercana. Si hay un rey con el cual Dios tuvo una relación cercana, fue con Nabucodonosor. Y podemos ver cómo terminó Nabucodonosor, de una manera reconociendo al Dios del cielo y dando un mensaje al mundo, a las naciones subsiguientes. Pero bien, las naciones no pusieron atención a eso. Aquí dice la escritura que dice el párrafo que leímos anteriormente, que esas naciones rechazaron los principios de Dios y provocaron con ese rechazamiento su ruina. Y de esa manera siguen el mismo sendero las naciones de hoy en este tiempo. Se creen poderosas, orgullosas, se levantan, como dijo el pastor, se enorgullecen de su armamento, pero Dios está al control.
al estudiar estos imperios, cómo terminaron y cómo la historia registra el fin de cada uno de ellos, nos da seguridad a saber que Dios no ha dejado ni dejará este mundo, lo sigue gobernando porque sus propósitos Él los cumple a través de ellas, las naciones, y así será. Podemos ver en la historia subsiguiente que está presente ante nuestra vista, cómo Dios está cumpliendo sus propósitos directamente con esta nación de Estados Unidos también. Eh, es interesante ver cómo están cumpliendo ellas mismas sin darse cuenta los planes y lo que se ha escrito en la Sagrada Escritura. Entonces, hermanos, creo que hay que darle gracias a Dios por tener un Dios todopoderoso, Amén. un Dios que tiene el control de todo y que por lo tanto puede controlar todo lo que está pasando en derredor nuestro. No sé si en esta hora, hermano, hermana, sientes como que alguna situación en tu vida está incontrolable. No sé si tú sientes que hay como cosas que tú sientes que se te van de las manos y tú no sabes qué hacer. Mira el Dios que tú tienes. Es el Dios que controló a Babilonia. Es el Dios que controló a Medo-Persia. Es el Dios que controló a Grecia. ¿Por qué no le confías tu problema al Señor? ¿Por qué no le entregas al Señor tu situación? ¿Por qué no le entregas al Señor tu enfermedad, tu situación que estás pasando, tal vez con un esposo infiel, con una esposa infiel, con un matrimonio que se está derrumbando, tal vez con un hijo que se te ha descarriado, que te trae dolor al corazón? Y yo veo que hay momentos, hermanos, en que el padre, la madre, se siente impotente. Yo creo que hoy es el momento de rendirle al Señor todo lo que nos agobia, de entregarle a Él todo lo que nos pone como preocupados, estresados, hasta deprimidos. Hermanos, el Dios que tiene el control de la historia también puede controlar nuestros problemas. El Dios que tuvo el control de los imperios también puede controlar lo que nos está pasando. ¿Por qué no nos abandonamos en las manos de ese Dios? ¿Por qué no nos rendimos ante ese Dios y le decimos: controla mi vida, Señor? Y no le tengamos miedo al futuro, no le tengamos miedo a los eventos finales, porque el Dios que controla la historia controlará los eventos finales. Vamos a orar, ¿qué le parece? Amado Padre, te damos gracias por ser un Dios tan poderoso, por hacernos ver en este estudio que nada se te escapa, que los imperios surgen porque tú lo permites y desaparecen cuando tú lo quieres. Señor, hoy vemos que cuando no se cumplen tus propósitos, finalmente, ¿para qué? ¿Para qué está en la tierra tal imperio? ¿Para qué está inclusive tal persona? Oh Dios, te rogamos que nosotros que hoy lo entendemos, vivamos en esta tierra para cumplir tus propósitos. Que nosotros, Señor, existamos, respiremos, nos movamos para cumplir tu voluntad. Que no estemos aquí por existir. Señor, sin duda tú nos trajiste al mundo con un propósito. Si tú permitiste que Babilonia surgiera, si tú permitiste que los Medo-Persia surgieran, que Ciro el Grande surgiera, que Nabucodonosor surgiera, que Alejandro Magno surgiera, si tú hiciste eso, fue porque tenías un propósito para ellos. Como también ahora tienes un propósito para nosotros. Oh Dios, te rogamos que nos ayudes para cumplir con tus propósitos, que nos ayudes para que vivamos en torno a tu voluntad. Y Padre, te pedimos que tomes también control de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestros planes, de nuestra familia, de nuestros problemas, de todo aquello, Señor, que nosotros no podemos controlar. Hazte cargo tú, porque tú eres experto en controlar situaciones difíciles, en controlar inclusive imperios opresivos y en controlar gobernantes injustos. Y, Señor, sabemos que cuando vengan las pruebas más difíciles, tú también controlarás todo eso y nos darás protección y nos ayudarás a soportar. Así que nos entregamos en tus manos hoy
nos rendimos a ti y te pedimos que tomes el control de nuestra vida. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.